una de les qüestions que vàrem decidir que era important com a temàtica per a incorporar a la Setmana de l'Economia era la temàtica de la salut. Pensem, que tot el món ho sap, que a partir de la pandèmia el sector de la salut és un sector importantíssim. Ja l'escoltàrem l'altre dia també a Carmen Calvo parlar de la visió de la necessitat de tindre uns sectors estratègics i creguem que tot el sector de la salut està, com diu la temàtica que anem a parlar avui, el títol, perdó, de la xerrada, és un valor social i econòmic en alza. Per a parlar-nos d'estos temes, creguem que també la incorporació del grup Vitas, que ja estava amb nosaltres en l'Hospital de la Barraca, però que va obrir fa molt poc de temps, crec que és l'estiu passat, quasi incorporat després de la pandèmia, va obrir un centre metge d'atenció directa al cor de la nostra ciutat. Serà important tindre, per a què començarem a parlar d'aquesta importància de la salut, de la importància de la innovació, de la investigació, de l'experiència del pacient en la temàtica, diguem, de la salut com a eix estratègic de l'economia. I aleshores tenim amb nosaltres a Pedro Rico. Pedro Rico és el director general del grup Vitas, és un gallego que està en Madrid, però que està a caballo entre Galicia y Madrid, y venir al otro extremo del país también era importante que tuviéramos aquí. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Después está con nosotros Victoria Verdú. Victoria es la directora territorial de la zona mediterránea, estuvo en nuestra inauguración y también un poco también coordinará un poco la charrada entre vosotros y sobre todo Yolanda Herrero es la gerente en estos momentos del Hospital de la Barraca, pero es la persona que dinamiza, que intenta estar, diguem, amb els pacients, amb els metges, amb els professionals i que un poc també la podem veure en molts esdeveniments socials perquè crec que també la salut en si és un eix de vertebració de la societat i en aquest cas de la nostra societat del poble d'Alzira i de la comarca. Bé, dit tot això, vos deixo en bones mans de salut. Moltes gràcies. Gràcies. Gracias por la asistencia, gracias Diego por la presentación. La verdad es que por parte de Vitas estamos encantados de compartir estos días con vosotros en esta nueva edición de la Semana de la Economía y donde volvemos a ser patrocinadores. Desde Vitas, la verdad es que nuestro compromiso con lo que es la sociedad, con los ciudadanos de Alzira es importante y cada año intentamos mejorar, ese servicio que os damos. En este último año hemos hecho toda la reforma de urgencias del Hospital de Aguas Vivas, que además ya es un hospital que destaca principalmente por dos de los servicios que tiene, que son referentes a nivel nacional, es decir, que tiene tanto una unidad de daño cerebral, de neurorehabilitación, como la unidad de desintoxicación, que es referente también a nivel regional. Junto con el tema de la reforma que os comentábamos de urgencias, también hemos puesto en marcha, y está aquí también nuestro director médico del centro, y ha sido un proyecto llevado por su parte, el tema de la unidad de hospitalización a domicilio. Y en esto también, dentro del grupo Vitas, Alzira y tanto el equipo de Yolanda, Josep, son pioneros en poner en marcha un servicio que acercamos la hospitalización a la habitación, a las casas de nuestros pacientes. En este sentido, yo creo que la comarca sigue creciendo, es una comarca muy importante a nivel de la referencia en la parte de salud, con la Ribera, la parte de Safor. Y nosotros, en este año pasado, lo que comentaban el alcalde, dimos paso a la implantación del Centro Médico de Alzira,
que yo creo que ya casi es conocido, ¿no, Yolanda?, por todos los ciudadanos, porque tenemos un volumen de más de 20.000 consultas que hemos realizado no llega al año, es decir, que lo estábamos inaugurando a finales de abril del año pasado con la última tecnología a nivel de resonancias, mamografía, radiodiagnóstico y todas las especialidades que entendíamos teníamos que acercar desde el Hospital de Aguas Vivas a lo que es la ciudad, ¿no? Nuestro compromiso con Alzira es muy importante, yo creo que lo demostramos en el día a día y en este sentido queríamos participar con la presencia de nuestro CEO, el doctor Pedro Rico, que, como bien ha dicho Diego, pues bueno, es un gallego, pero lo que va a abordar y lo que nos va a presentar sobre todo son los ejes fundamentales de la misión de nuestra empresa a nivel sanitario y cómo podemos tener ese aporte hacia la economía donde está el sector privado de la sanidad. Entonces, pues bueno, doy paso a Pedro. Gracias. Muy bien. No sé si, creo que aún no me ha puesto, ahora sí. Bueno, pues nada, muchas gracias Victoria, Yolanda. Gracias también, en primer lugar, al Ayuntamiento de Alzira, encabezado por su alcalde, Diego Gómez, por la invitación, al Departamento de IDEA, impulsor de esta semana, conjuntamente con la Asociación Empresarial de Alzira, que aquí está Raúl Tudela, su presidente. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a los asistentes y gracias también a los que nos están siguiendo por streaming, que creo que también tenemos una participación importante vamos a decir, por canal digital, ¿no? Bueno, yo en la charla intentaré darles un poco de información sobre una cosa de la que en general hablamos mucho y de la que se conoce poco, y es cuál es la contribución del sector privado, sanitario privado, a la economía, y cuál es la contribución a la sostenibilidad del sistema y también cuál es la contribución en términos de actividad que hace ese sector privado. Y le digo que es una gran desconocida porque hay mucha desinformación sobre este tema, probablemente mucho debate político, que continuamente se pone en tela de juicio la participación del sector privado en la salud, y cuando en general la gente habla del Sistema Nacional de Salud, pues el sector privado intentan ocultarlo como si no existiera, y el Sistema Nacional de Salud es el sector público, ¿no?, en el entorno de la prestación asistencial, ¿no? Voy a darles un poco de contexto, de marco, de cómo contribuye el sector privado a la sostenibilidad y como motor de la economía en España. Haré un pequeño zoom sobre cuál es esa contribución y cuáles son los principales números de esa contribución en lo que es la comunidad autónoma valenciana. Y después les hablaré un poco, si me permiten, de qué es Vitas, ¿no? Porque, bueno, Vitas le conocen aquí en Alzira por el centro médico y por el Hospital de Aguas Vivas, pero también les intentaré explicar qué es Vitas, a qué nos dedicamos en Vitas, cuáles son los principales ejes estratégicos y qué es Vitas en la Comunidad Valenciana, ¿no? Cuál es el contexto de Vitas en la Comunidad Valenciana. Bueno, en esta primera diapositiva pueden observar, pues, cuál es la contribución que tiene el sector salud a la economía. El 9,1% del PIB en España, el gasto sanitario en España supone el 9,1% del PIB en España. Y de este 9,1% del PIB, el sector privado supone pues 2,7%, que son casi pues una tercera parte, casi, un poco menos de una tercera parte de todo el gasto sanitario. Por tanto, en términos de contribución a la economía y en términos de peso, es un sector pues muy relevante, que aporta pues un elevado peso al sector productivo en España. Uno de los elementos fundamentales que yo creo que, bueno, muchos de los datos que vamos a ver de estos de marco general salen de una publicación que pueden ustedes consultarla en la web del Instituto para la Integración y Desarrollo de la Sanidad, que es un instituto que, bueno, pues que quiere visibilizar de alguna manera
la contribución del sector privado en sanidad. Y miren, aquí le traigo algunos datos de cómo el sistema privado libera recursos de la sanidad pública. Actualmente en España, en el 21, en el 22, esta cifra ha incrementado. El 20,6% de los españoles tiene un seguro de salud privado. Esto ha ido creciendo en la última década, en los últimos 15 años, ha pasado al doble, del 10% al 20%. Por tanto, esto es una decisión voluntaria de los ciudadanos, esto no está influenciado por decisiones políticas. Cada ciudadano es libre de contratar un seguro de salud si lo considera oportuno. Y también hay una dinámica, y es que las empresas cada vez contratan más seguros colectivos de salud para sus empleados, porque es una de las prestaciones que más valor le dan los empleados, el seguro de salud. Por tanto, hay una dinámica general de crecimiento del sector asegurador en España y ya estamos, este año probablemente el 22 cerremos con en torno al 21% de los españoles tienen un seguro de salud privada. Esto ocurre por diferentes motivos. Uno de ellos es que la gente valora este servicio como bueno y por tanto lo contrata y decide pagar dos sanidades, porque uno paga la sanidad pública por impuestos y además decide contratar un seguro de salud que es pagar dos veces. Es como un copago encubierto. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues por un motivo sencillo, porque consideran que eso les aporta valor y están dispuestos a pagar dos veces. Por tanto, si hay un crecimiento en este sector, en la parte aseguradora, es porque la población considera que es un servicio adecuado. Esto no deja de crecer. Crece a un ritmo medio de un 3%, 3,5% interanual en los últimos 15 años. Y desde la pandemia ese crecimiento se ha acelerado. Estamos en crecimientos en torno al 7% desde la pandemia. Por tanto, la gente todavía, cuando se pone en riesgo su salud o ve que hay una situación de crisis sanitaria, todavía le da más valor a la contratación de un seguro y a pesar de la crisis o las crisis económicas, pues la gente renuncia a otras cosas, pero no renuncia al seguro de salud, sino que todavía se acelera más. Uno podría decir, bueno, oye, pues esto lo contratan porque el servicio público no está bien. Yo tampoco le daría valor a eso. Yo creo que lo contratan porque el servicio privado les aporta algo adicional. Que esté mejor o peor, eso para mí es secundario, ¿no? Cada persona que contrata un seguro de salud privado libera entre 580 euros al año y casi 1.600 euros de coste para la sanidad pública. Eso es un dinero que está, de alguna forma, ahorrándose el servicio público de salud por cada uno de los españoles que tiene un seguro de salud privado. Ahora mismo estamos por encima de los 10 millones de asegurados en salud, por tanto, casi uno de cada 5 españoles tienen un seguro de salud. Ahí tienen que también hay motivos, ¿qué motivos o qué factores determinan que haya más gasto per cápita o menos? Hay uno claramente que es la renta. A mayor renta, mayor gasto privado. Eso es evidente. Las comunidades que más gasto privado tienen son Madrid, Cataluña, País Vasco, y las que menos gasto privado tienen son Castilla-La Mancha y Extremadura. Valencia, Comunidad Valenciana, está en la media, más o menos. En términos de actividad, ¿qué aporta el sector privado? Pues aquí tienen, en la barra de color verde, tienen el volumen de actividad que se hace en el sector sanitario en España. Pues hay unas 5 millones de altas, 5 millones de intervenciones quirúrgicas, 31 millones de urgencias, etc. Y en la barra de color pues rosa tienen la contribución del sector privado. Por tanto, en términos de contribución, de prestación de servicios, de actividad, el sector privado pues, está en torno al 30% de toda la actividad que se presta en España. 30% de las altas, casi el 40% de las intervenciones quirúrgicas se hacen en hospitales privados, el 30% de las urgencias se hacen en hospitales privados y el 31% de las estancias o el 27% de las consultas se hacen en hospitales privados. Una cifra claramente relevante, ¿no? De forma que si no tuviéramos sector privado, pues eso no lo podría sostener el sector público. Ese volumen de actividad que ya tiene dificultades para absorber la que está haciendo ahora, si se le incrementa un 30%, pues sería imposible de absorberse, ¿no?
En términos de número de hospitales, en España, según el Catálogo Nacional de Hospitales, tenemos 431 hospitales privados por 341 públicos. Por tanto, el 56% de los hospitales en España son de titularidad privada. Y en términos de cama, se llega al 32% de las camas. Esto es porque hay esta diferencia, porque los hospitales privados suelen tener un tamaño inferior a los hospitales públicos. Pues por comparativa, se cuenta igual el Hospital de la Fe que el Hospital de Aguas Vivas. Son dos hospitales, pero en términos de tamaño, las grandes residencias y hospitales públicos pues acumulan un volumen de camas muy relevantes. Pero aún así, el 30% de todas las camas en España son de titularidad privada. ¿Dónde se concentran más? Pues fundamentalmente en Andalucía, Madrid y Cataluña es donde más camas y más hospitales privados tenemos porcentualmente, ¿no? El sector privado es también un sector muy dinámico y, bueno, pues en términos comparativos con el sector público es un sector que hasta el 45% de los hospitales están utilizando proyectos de inteligencia artificial. Se está dinamizando proyectos como la telemedicina y la teleconsulta hasta en el 70% de los hospitales. Por tanto, es un hospital que está dinamizando mucho todo lo que es la transformación digital. Una de las cosas que se está promoviendo desde el sector es una historia clínica única para todo el sector privado. Eso ya lo estamos financiando entre todos, no tenemos ninguna ayuda estatal. Hemos decidido los proveedores sanitarios y las aseguradoras crear una plataforma conjunta para que un paciente que vaya aquí en Alcira al Hospital de Vitas, si mañana va a Valencia a otro hospital de otro operador o va a Andalucía de vacaciones, pues toda su historia clínica esté compartida por todos los operadores. Ese proyecto se ha lanzado el año pasado y este año arranca como una realidad. Curiosamente, los proveedores privados nos hemos conseguido poner de acuerdo para promover una historia clínica única, algo que no ha ocurrido en el sector público, que cada comunidad autónoma funciona como un silo y una comunidad autónoma o un servicio público de salud no comparte la información con otros servicios públicos de salud. Aquí le pongo un poco en los modelos de colaboración. Cuando hablamos de colaboración sector público, sector privado o de concierto, por ejemplo, el 10% del presupuesto público se utiliza para conciertos privados o actividad concertada con el sector privado. Realmente, cuando hablamos de concierto de prestaciones asistenciales, o sea, concierto con hospitales privados, la cantidad es inferior al 3%. La mayor parte de los conciertos del sector público con el sector privado pues son conciertos como el transporte sanitario, terapias respiratorias domiciliarias, hemodiálisis, laboratorio, pero la concertación con hospitales privados es testimonial. Es muy poquito con respecto a todo el presupuesto que se dedica a conciertos. Y esa concertación con los hospitales privados fundamentalmente tiene como tres modalidades. Los conciertos, que son pues, los típicos acuerdos que se llega a nivel de las comunidades autónomas con hospitales privados para derivar pacientes en lista de espera, y se hace un concierto para operar esos pacientes que están en una lista de espera. Concesiones administrativas, que esto es un modelo que Alcira, en cierto modo, se ha hecho famosa por este modelo, el famoso modelo Alcira, es un modelo de concesión administrativa y es un modelo donde con financiación pública y provisión privada se hace un acuerdo entre un hospital privado, que es realmente de titularidad pública, pero que se gestiona privadamente y se financia con dinero público a través de modelos capitativos, de asignación de una cantidad por paciente año atendido. Y otro modelo donde hay financiación pública y prestación sanitaria privada es el mutualismo administrativo. El mutualismo administrativo son los funcionarios o el colectivo de funcionarios del Estado que son los únicos españoles que tienen la posibilidad de elegir entre sector público y el sector privado. Y además lo pueden elegir, antes era anualmente y ahora es cada 6 meses, pueden cambiarse. Pueden elegir el sector público y que sean atendidos aquí en Valencia, por ejemplo, pues el hospital público, o a través de una aseguradora, pues que la prestación se haga en un hospital privado. Ese colectivo de funcionarios, que aproximadamente pues son en torno a 2 millones, el 82% de los que pueden elegir
eligen prestación privada. El resto de los españoles no pueden elegir. Son cautivos del sector público. Tienen que ir al sector público obligatoriamente. Pero los funcionarios del Estado, MUFACE, ISFAS y el colectivo de funcionarios también de MUGEJU, que son todos los funcionarios de la Administración de Justicia, pueden elegir sector público o sector privado. Y ya les digo, aproximadamente el 80% año a año eligen el sector privado. Y eso entiendo que es porque están contentos con la prestación. El sector privado también apuesta por la calidad. En el Grupo Vitas hemos adoptado como modelo de acreditación y de funcionamiento hospitalario el sello de Joint Commission Internacional. El sello de Joint Commission Internacional es un modelo de acreditación hospitalaria que surge en Estados Unidos y es el modelo de mayor prestigio a nivel internacional. Aquí en España pues hay aproximadamente unos 8 o 10 hospitales acreditados con Joint Commission. Vitas tiene actualmente 3. Y todos los hospitales de Vitas funcionan bajo ese modelo de Joint Commission. Pero es un área, igual que el área de calidad y de experiencia de paciente en el sector privado, pues vamos a decir que es un elemento, como en cualquier otra empresa privada, fundamental. Porque si no hacemos bien las cosas, con calidad y con buena experiencia de paciente, nos quedamos sin pacientes. Nosotros no tenemos pacientes cautivos. El paciente puede venir a nuestros hospitales o al de la competencia e irá al que lo haga mejor. Por eso, esto vamos a decir que es un tema casi de supervivencia, hacer bien las cosas. Porque si no hacemos bien las cosas, estamos abocados a la ruina, porque nos quedaremos sin pacientes. Por tanto, hay mucha competitividad en el sector por hacer cada vez las cosas mejor, porque nuestros clientes no son cautivos. Se pueden ir a la competencia y, en el caso del mutualismo administrativo, se pueden ir a la pública, si lo deciden. El sector privado emplea en España casi 290.000 profesionales, casi todos, un porcentaje importante, licenciados, grado o personal pues altamente cualificado. Por tanto, esto es un elemento también relevante desde el punto de vista de generación de riqueza y de dinamismo de la economía. ¿Cómo estamos en la Comunidad Valenciana? Pues la estimación del gasto sanitario en la provisión privada aproximadamente representa el 29% de todo el gasto sanitario, que lo ven en la parte superior, pues gasto público, gasto privado, un 30% del gasto sanitario en la Comunidad Valenciana es privado. Y de esa parte, pues en la columna de al lado, en azul y gris, pues pueden ver qué parte es por aseguramiento, por seguro de salud, que es la parte superior de color así más rosa, y la parte azul es gasto de dinero del bolsillo de los ciudadanos. Por tanto, todo ese gasto sanitario, uno piensa que todo el gasto sanitario es público, pues hay una parte relevante, hasta un 30%, que sale del bolsillo de los ciudadanos, más allá del gasto que se hace a través de la financiación pública por impuestos, por tanto, un gasto muy relevante. ¿Y cómo ha evolucionado el gasto sanitario per cápita del 19 al 21? Pues ha producido un crecimiento tanto del gasto sanitario público como del gasto sanitario privado. Sí que se ve en la última década, antes de la pandemia, el gasto sanitario público estaba prácticamente congelado, pero desde el 2020, que fue el año de la pandemia, del inicio de la pandemia, ahí el gasto sanitario público se ha disparado. Esto pasa en todas las comunidades autónomas, porque bueno, pues ha puesto en marcha contrataciones, el propio proceso del COVID ha supuesto un sobrecoste importante para las administraciones y el gasto público se ha elevado de forma importante, pero no ha dejado de crecer el gasto privado de igual manera. En términos porcentuales, ha bajado un poco porcentualmente el gasto privado sobre el gasto total, pero el gasto privado sigue creciendo y es muy notable, por ejemplo, el crecimiento de los asegurados en Comunidad Valenciana. Ahí tienen hasta el año 21, el 22 todavía ha crecido más, se ha acelerado más. Ven que en esos 6 años el crecimiento de ese periodo, la tasa compuesta de crecimiento interanual ha sido casi del 6% en número de asegurados en la Comunidad Valenciana. En el 22
todavía ha crecido más, ha crecido en torno a un 7 y pico %. Por tanto, esto es algo que no deja de crecer, el número de asegurados, y también ha evolucionado en la misma medida el gasto, el volumen de primas de seguro de salud en la Comunidad Valenciana. Por tanto, un sector que no deja de crecer y que, de alguna forma, está bien valorado por la ciudadanía, porque el que lo tiene, lo mantiene, y muchos se suman, de alguna manera, y muchos empresarios, porque esto también, como decía al principio, muchas veces esto depende de decisiones empresariales de dar cobertura a sus empleados con seguro de salud a través de pólizas colectivas, que es una de las líneas que ha hecho crecer más el seguro de salud en los últimos años. Aquí tenemos la distribución de camas en la Comunidad Valenciana, pues un 36% de las camas son privadas, y bueno, va en la línea un poco de lo que veíamos antes, y la tipología de hospital público y privado, hospitales generales, es la tipología de hospital más frecuente. Un aspecto importante y que yo creo que está cambiando, sobre todo en la última década, porque había como un discurso también interesado, de que en la privada se hacían cosas sencillas y en la pública se hacían las cosas difíciles y complejas. Bueno, esto ha ido cambiando progresivamente en la última década, de forma que prácticamente todas las innovaciones en alta tecnología que están sucediendo en el sector sanitario en España están ocurriendo en el sector privado. La incorporación de la alta tecnología al sector privado es más rápida que en el sector público. Bueno, por problemas históricos es cierto que ahora, bueno, pues ha habido una donación o varias donaciones recientes, por ejemplo, en el ámbito de la oncología, por parte de la Fundación Amancio Ortega, que ha permitido renovar la tecnología de aceleradores que estaban absolutamente obsoletos en el sector público. Eso no ocurría en el sector privado. De hecho, pues recientemente se han instalado los 2 primeros centros de protonterapia, que es un tipo de tratamiento de radioterapia, y los 2 están en 2 centros privados en la Comunidad de Madrid. Ahora, con la donación que ha hecho Amancio Ortega de incorporar 10 centros de protonterapia al sector público, pues también se va a implantar eso, pero se implantará con un decalaje de 5 o 6 años. Aquí ven pues la contribución también en equipamiento de alta tecnología, en azul hospitales privados, en verde hospitales públicos, pues hasta el 22% de los TACs, el 33% de las resonancias. Bueno, ahí ven un poco equipos de alta tecnología, la contribución o el peso que puede estar también en términos parecidos a la actividad, pues el 30% del equipamiento de alta tecnología está en los hospitales privados. Si me permiten, le voy a dar un poco de contexto de lo que es Vitas, porque les decía al principio que conocen Vitas pues poco de aquí, del centro médico, de Aguas Vivas, a lo mejor algo también del resto de Comunidad Valenciana. Vitas es una compañía familiar, el 100% del accionariado de Vitas está en manos de Good Grower. Good Grower es un vehículo de inversión que pertenece a la familia Gallardo, que es una familia española 100%, no tenemos otro accionista ni estamos en manos de fondos, simplemente es un proyecto empresarial familiar con vocación de permanencia y de largo plazo, como muchos otros proyectos familiares. Y esta es la historia de Vitas. Vitas nace hace 10 años, acabamos de cumplir 10 años, y ese ha sido el crecimiento de facturación, de crecimiento de ventas de la compañía. Una parte de ese crecimiento es un crecimiento orgánico, otra parte es por adquisiciones. En el año 2016 hay un salto relevante porque se incorpora a Vitas, uno de los grupos líderes en sanidad privada con mucha presencia en la Comunidad Valenciana, que es el grupo NISA. Se incorpora a Vitas y ahí se produce ese salto relevante. Y después ha habido más incorporaciones, la última, un hospital en Madrid, el hospital perteneciente a una orden religiosa, el Hospital La Milagrosa, que está en el barrio de Chamberí. Y bueno, pues estamos también adquiriendo pequeños centros y abriendo nuevos centros, como el caso del Centro Médico Alcira, el Centro Médico de Castellón, otro que acabamos de abrir en Gibraltar, 2 más que vamos a abrir en Sevilla y en Madrid, y 2 hospitales que estamos construyendo prácticamente de forma simultánea, uno en Barcelona y otro en Valencia, que sería nuestro tercer hospital en la ciudad de Valencia.
Desde el punto de vista de actividad y de estructura, pues somos 19 hospitales, 31 centros médicos. En Vitas trabajan 12.500 profesionales, tenemos 155 quirófanos, atendemos al año 5,5 millones de pacientes, 1.800 camas. Quizás también es relevante que aportamos a la economía a través de impuestos, pues 13 millones en concepto de IVA, 48 millones en prestaciones de la Seguridad Social y compramos hasta 118 millones a proveedores españoles. Por tanto, también dinamizamos de alguna manera la economía y contribuimos a través de impuestos a generar riqueza. ¿Cuáles son los ejes estratégicos? Pues uno de los ejes son los pacientes, como no puede ser de otra manera en una institución sanitaria. Y aquí pueden ver, pues en grandes cifras, la volumetría de pacientes y de actividad que hacemos cada año. Pues, por ejemplo, atendemos o nacen en nuestros hospitales 8.600 niños, más, porque algunos son, como suele, pues son 8.600 partos, pero algunos ya saben que pueden ser gemelares. Pues atendemos pues 900.000 urgencias, casi 1 millón de urgencias al año, bueno, términos muy relevantes en volumen de actividad. Y uno de los ejes estratégicos que nosotros le damos más relevancia, y hemos creado casi como una especie de competencia interna entre todos los hospitales, es la experiencia de paciente. Nosotros trabajamos, todo nuestro equipo directivo cobra parte de su salario vinculado a los objetivos de experiencia de paciente. O sea, si la experiencia de paciente en tu hospital es buena, pues tienes más retribución. Si es mala, tienes menos retribución. O sea, que uno de los ejes estratégicos de la compañía y que incluso afecta a la retribución de todo el equipo directivo es la experiencia de paciente. Esta experiencia de paciente es un aspecto muy complejo porque influyen muchísimas variables, tanto en la prestación del servicio, en cómo se presta el servicio, cómo están organizados los circuitos en el hospital, si hay esperas, si no hay esperas, si hay demoras, si no hay demoras. Y todos esos elementos hay que trabajarlos conjuntamente todo el equipo directivo. Y también trabajamos aspectos como los diferentes canales de atención, no solo el presencial, el canal digital, el canal telefónico, para que sea una experiencia 360 y realmente los pacientes que vienen a Vitas pues tengan esa sensación de que están siendo bien atendidos. Muchas veces la percepción que tiene el ciudadano cuando se le presta servicio en un hospital pues va más a elementos de percepción de calidad, de cómo lo tratan, cuál es el trato, me hicieron esperar, no me hicieron esperar, hubo burocracia, estuve en una lista de espera, no estuve en una lista de espera. Esos elementos de percepción del servicio para nosotros se han convertido en un eje estratégico. Vamos a decir que en las instituciones sanitarias normalmente la gente que gestiona hospitales está muy preocupada por la calidad de la prestación del servicio en sí misma desde el punto de vista científico-técnico. O sea, hacer buena medicina, atender bien a los pacientes, operarlos bien, ponerles el tratamiento adecuado, diagnosticarlos adecuadamente, tener la tecnología adecuada. Y la parte de, vamos a decir, de experiencia, de percepción del paciente, pues en muchos casos se desatiende más, ¿no? Y nosotros esa parte la hemos convertido en un eje central y un eje estratégico, porque pensamos que de esa manera es la forma en que cómo conseguiremos, porque todo lo demás, vamos a decir que se presupone como en la guerra, si nos dedicamos a la sanidad tenemos que hacer bien las cosas, pero esa parte es fundamental para conseguir fidelizar a los pacientes y que sigan acudiendo a nuestros hospitales. Otro de los ejes estratégicos son los profesionales. Antes les decía que trabajan 12.500 profesionales en Vitas, casi 7.000 son empleados directos, o sea, tienen un contrato laboral. El resto son médicos con diferentes modelos de colaboración en Vitas. Muchas veces son médicos que, vamos a decir, desarrollan la práctica de la medicina en el ejercicio libre de la profesión. Un porcentaje muy alto de profesiones sanitarias y licenciados sanitarios. El 68% de nuestro personal es personal asistencial, es personal sanitario. Y, de alguna forma, bueno, pues creemos en la diversidad. Ahí ven que hay 5.300 mujeres, pero el 65% de nuestros directivos y mandos intermedios son mujeres. Bueno, aquí tenemos a dos, pero vamos a decir que somos
mayoritariamente nuestros gerentes, nuestros directivos territoriales son mujeres y nuestros mandos intermedios son mujeres. No solo tenemos más personal mujer, porque vamos a decir que la sanidad es una actividad muy feminizada, ¿no? Porque históricamente, pues, por ejemplo, los cuidados de enfermería, las auxiliares, son actividades predominantemente escogidas por mujeres, pero ahora los médicos también. Casi el 70% de los nuevos licenciados de medicina son mujeres. Por tanto, es una profesión muy feminizada en la parte asistencial, pero nosotros pues, estamos impulsando también que no solo sea de todo el personal en general, sino también de nuestros mandos, ¿no? Impulsamos también el talento, la formación, con más de 55.000 horas de formación, y tenemos diferentes programas para potenciar el liderazgo dentro de la compañía. Uno de los con más solera, porque ya llevamos varias ediciones, es el proyecto de liderazgo en enfermería, que le hemos llamado El Lidera, pero que intentamos, pues estos programas de liderazgo, pues intentar trasladar un estilo de liderazgo en la compañía más humanista, por decirlo de alguna manera. No somos personas que cuidamos personas y, por tanto, tenemos que tener líderes que sepan cuidar también a los trabajadores y, por tanto, tiene que ser un liderazgo humanista y un liderazgo de cuidar. Hay un aspecto que también lo hemos aprendido, y el indicador que utilizamos de experiencia de paciente es el NPS, que es un indicador estándar utilizado en muchos sectores, no solo en sanidad. Y nosotros lo que hemos visto es que existe una correlación prácticamente directamente proporcional entre el clima laboral y cómo está de contenta la gente trabajando en Vitas y la experiencia del paciente. Si el clima laboral es malo y tus trabajadores no están contentos, no son felices, no están cómodos en el hospital, eso repercute en los pacientes. Y el NPS es negativo porque, bueno, pues es algo absolutamente lógico, pero es que además tenemos números que avalan esta lógica y que existe una correlación clara. De ahí que, de alguna manera, si queremos conseguir un buen NPS, conseguir una buena experiencia, fidelizar a nuestros pacientes, lo primero que tenemos que hacer es cuidar a los profesionales. Y para cuidar a los profesionales tenemos que tener un estilo de liderazgo diferente, ¿eh? No podemos tener capataces al frente de profesionales de alta cualificación. Tenemos que tener gente con mucho liderazgo. Bueno, estamos trabajando también a través de la Fundación Vitas en proyectos de investigación. En la actualidad, pues, en el año 21 pues, hicimos 37 ensayos clínicos, en el 22 esta cifra ya está más cercana a 50 ensayos clínicos, pero tenemos multitud de estudios observacionales, proyectos de cooperación con la Fundación, con diferentes instituciones. También estamos muy comprometidos a nivel medioambiental. Pues el 100% de la energía que consumimos en Vitas es energía renovable. Hemos invertido, pues, este último año en medidas de sostenibilidad medioambiental casi €500 millones. Hemos implantado plantas solares fotovoltaicas en varios hospitales para autoconsumo y para generación de energía eléctrica, uno de ellos, por ejemplo, en el Hospital de Aguas Vivas, que ya está en funcionamiento. Bueno, el 40% de nuestros edificios son edificios de consumo casi nulo, y, por tanto, existe un gran compromiso en la compañía de ser sostenibles desde el punto de vista también medioambiental. Uno de nuestros proyectos estrellas y que más sudor nos está costando poner en marcha es un proyecto de transformación digital que le hemos llamado Vitas One, que realmente es implantar un modelo de asistencia homogéneo en todos los hospitales de la compañía. Esto que parece, así dicho, muy sencillo, es muy complejo, porque somos una compañía muy joven, de solo 10 años de vida, la compañía, pero muchos de los hospitales que forman parte de Vitas, pues en muchos casos tienen más de 50 años de vida. Y vamos a decir que cada uno pues tiene su forma de hacer las cosas que trae desde el origen de los tiempos, ¿no? Y ponerlos a todos a funcionar de la misma manera, tener los mismos sistemas, tener los mismos procesos, asegurarnos que en todos los sitios se hagan las cosas de la misma manera, compartir la historia clínica entre todos los hospitales, que un paciente en Alcira y su historia clínica sea la misma historia clínica que en Madrid o que en Vigo, porque ese paciente se puede mover,
Pues eso es Vitas One. Y digo que nos está costando porque esto es un cambio, no solo es un cambio tecnológico, donde es una de las áreas donde más inversión está haciendo la compañía, sino que es un cambio cultural, es un cambio organizativo y, bueno, todos estos cambios, pues vamos a decir que generan mucha tensión interna y mucha resistencia al cambio, porque vamos a decir que todo el mundo quiere seguir haciendo, a todo el mundo le gusta el cambio, pero que cambie el de al lado. Cuando te toca cambiar a ti, pues ya no te gusta tanto, ¿no? Entonces, bueno, es uno de nuestros proyectos probablemente más complejos que iniciamos hace 2 años y que si todo va bien terminaremos dentro de 2 años más. Nos quedan aún 2 años. Estamos construyendo 2 nuevos hospitales, uno de ellos en Valencia, nuestro Hospital Valencia-Turia, que está pues, en la zona sur de la ciudad de Valencia, prácticamente en la zona de Malilla, al lado del Hospital de la Fe. Es un hospital que ya ven que va a tener un aspecto bastante icónico, muy emblemático, nuestro tercer hospital en la ciudad, con el 9 de octubre, que es nuestro hospital de referencia en Valencia, y uno de nuestros hospitales decano, que es el Consuelo, es el decano al menos dentro del grupo NISA, fue su hospital original, el Hospital Consuelo. Y estamos construyendo nuestro primer hospital en la ciudad de Barcelona, un gran hospital de 40.000 metros cuadrados. Los dos se encuentran en fases muy parejas de construcción, ya están en la fase de levantamiento de la estructura, los 2 hospitales, y esperamos que estén abiertos para finales del 24. Esto es como se pueden imaginar, es una apuesta de futuro. Más o menos entre los 2 hospitales supone una inversión cercana a los 90 millones de euros. Por tanto, una inversión que es una muestra más del compromiso también del accionista por una apuesta de futuro de medio y largo plazo, porque vamos a decir que los retornos de estas inversiones son a 20 años vista, 30 años vistas, no son de un día para otro. Y haciendo un pequeño zoom, y ya con esto termino, de qué es Vitas en la Comunidad Valenciana, pues Vitas es el operador hospitalario líder en la Comunidad Valenciana, el más importante. Aquí, como pueden ver en el mapa, pues tenemos en la actualidad esos 6 hospitales, con Valencia-Turia será el 7º hospital en la Comunidad Valenciana. Somos el único operador hospitalario privado en Castellón. Tenemos 2 hospitales en la ciudad de Valencia, el Hospital de Alcira, y 2 hospitales, el Hospital Medimar y Vitas Alicante, en la ciudad de Alicante. Y tenemos además pues, centros médicos, tanto en la ciudad de Alicante, aquí en Alcira, y en Castellón, que hemos abierto también recientemente uno de los últimos centros médicos. Trabajan en Vitas Comunidad Valenciana pues 3.186 profesionales, tenemos actualmente 670 camas, 70 quirófanos y 261 hospitales. Y factura la compañía en esta comunidad pues por encima de los 200 millones de euros. La mayor parte de esa facturación no es al sector público. El sector público es un marginal. Casi toda la facturación que hacemos en Comunidad Valenciana es a aseguradoras de salud y gasto de bolsillo. Por tanto, vamos a decir que Vitas no vive del concierto público. El concierto público es una aportación mínima de esos 200 millones. Vamos a decir que somos, de alguna forma, financiados por lo que les decía al principio, por la decisión de muchos ciudadanos de contratar un servicio, un seguro de salud, o porque deciden venir directamente a nuestros hospitales y contratar los servicios con pago directo de bolsillo. No somos, por tanto, una entidad en la Comunidad Valenciana que vivamos del concierto o de la actividad que nos deriva el sector público. No quiere decir esto que por un compromiso también de lealtad institucional, pues puntualmente se nos pide que colaboremos con el sector público para sacar pues, una lista de espera aquí o allí, y lo hacemos si podemos, si tenemos medios. En términos de volumen de actividad, pues atendemos a aproximadamente 1 millón de pacientes, hacemos 45.000 intervenciones quirúrgicas, atendemos por encima de 270.000 urgencias al año y pues hacemos pues, ese medio millón de pruebas diagnósticas al año. Por tanto, desde el punto de vista de volumen de actividad, vamos a decir que también somos un operador relevante. Es a veces frustrante, pues, cuando uno explica esto, pues, que no se conoce lo que hace Vitas en la Comunidad Valenciana.
Y no es que no lo conozca la ciudadanía, es que muchas veces ni siquiera los responsables políticos, institucionales de las diferentes consejerías de sanidad no saben todo esto, porque siempre están como de espaldas al sector privado, como si no existiera, ¿no? Pero en términos de volumen de actividad ya ven que es una contribución muy relevante a la atención de los ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Yo creo que con esto termino, y nada, simplemente dar las gracias de nuevo por atenderme y nada, a su disposición para que el que pregunte. ¿Se me oye? Sí. Bueno, gracias por su ponencia, doctor Pedro Rico. Y para cerrar la mesa, nos gustaría realizarles algunas preguntas. Para el doctor Pedro Rico, en primer lugar, usted es médico de profesión y dirige un grupo sanitario. ¿Qué valor diferencial cree que aporta que el director general de un grupo sanitario sea un médico? Bueno, yo soy... A ver, yo llevo muchos años dedicado a la gestión y siempre digo que la gestión no tiene nada que ver, tanto de un entorno sanitario como de cualquier otro entorno, no tiene tanto que ver con el background o la formación que tienes, como de tus habilidades un poco de gestión de equipos, de personas, de liderazgo, y yo creo que gestionando hospitales se puede hacer también siendo médico, siendo economista, siendo ingeniero o siendo enfermero o siendo cualquier otra profesión, ¿no? Lo importante es saber liderar equipos, rodearte de gente que hace bien las cosas. Por tanto, no creo que aporte un valor diferencial el hecho de ser médico. Quizás existe un elemento que sí que es cierto, que es un elemento de generar confianza, ¿no? El sector, vamos a decir, el sector salud, los médicos en general, seguimos siendo muy corporativistas, ¿no? Entonces, al final, pues es cierto que en la interlocución con un médico, a la hora de generar confianza en proyectos de futuro, pues los médicos se fían más de los médicos. Y esto ocurre así, no es algo que lo busquemos, ¿no? Pero yo creo que Victoria, que está siente con la cabeza, yo creo que es cierto. Entonces, a la hora de generar confianza en proyectos, y como estamos hablando de proyectos asistenciales, proyectos de futuro, de construir pues nuevos servicios, nuevos hospitales, el hecho de ser médico genera un entorno de una relación de más confianza, quizás con tus compañeros y con la gente que trabaja en los hospitales. Y es el único aspecto que yo creo que nos da una cierta ventaja a los gestores médicos con respecto a otros gestores, ¿no? Pero yo, como te decía al principio, creo que lo importante es ser un buen líder, saber gestionar equipos, saber gestionar personas y aplicar eso que hablábamos antes de ese liderazgo humanista que es tan importante en una institución como la nuestra, ¿no? Pregunta para Yolanda Herrero. El doctor Rico ha destacado durante su intervención la implicación que tiene Vitas con el territorio. En caso de Alcira y de la comarca, ¿podría decirnos cuál es esa implicación? Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que primero quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a Pedro Rico, nuestro director general, porque para mí, la verdad, el hecho de que haya venido aquí a Alcira, a mi ciudad, y donde tantas ediciones yo he asistido como oyente, todas las ediciones, y ahora este año tener participación activa de mi empresa, Vitas, y de mi directora territorial también, pues la verdad es que me enorgullece y quiero agradecerlo. Entonces, nada, nosotros la verdad es que, bueno, todo el mundo sabe que el Hospital Vitas Aguas Vivas tiene 25 años de historia. De hecho, abrió casi paralelamente con el Hospital de la Ribera. Llevamos 25 años trabajando, pero es cierto que este pasado año, en el mes de abril, dimos el paso de abrir un centro médico en la ciudad de Alcira. Algo que era, bueno, demandado por toda la ciudadanía, ya no solo de Alcira, sino de las comarcas de influencia, y para nosotros ha sido una apuesta por el territorio de Vitas, especialmente. Como ha dicho Pedro, este año pasado se abrieron 3 centros médicos a nivel nacional,
uno en Gibraltar, otro en Castellón y otro en Alcira, con lo cual es una apuesta de Vitas por el territorio y ha supuesto una inversión importante porque supuso una inversión de más de 2,5 millones de euros. Hay que tener en cuenta, como ha dicho Pedro, pues que son equipos de alta tecnología con un coste elevado y sobre todo también la contratación de trabajadores de la zona, porque todos son de Alcira o pueblos de alrededor, que eso también pues, dinamiza todo lo que es el empleo de la ciudad. Y bueno, y otros aspectos como pues nos integramos dentro de la asociación empresarial, que al estar en Carcaixent, porque el Hospital Laguas Vivas pertenece a Carcaixent, pues no habíamos dado ese paso, pero bueno, nos integramos dentro de la asociación. Hemos participado con el Ayuntamiento de Alcira en diversos talleres que han favorecido bueno, pues charlas para ser Alcira cardiosaludable, pues para fomentar buenos hábitos. Y la verdad es que, bueno, pues por ejemplo, también con la Universidad Católica, que tiene sede aquí en Alcira. Somos centro, nuestros hospitales son centro de formación, bueno, para poder hacer las prácticas de los alumnos de la Católica, y eso hace que muchos alumnos pasen por nuestro hospital y este año también por el centro médico y que luego podamos retener talento y se puedan quedar con nosotros pues para empezar a cubrir vacaciones, contratos que puedan surgir, y eso ya está pasando. Y todo esto lo que hace es que dinamiza la economía, dinamiza el empleo de la ciudad y de la comarca. Y creo que bueno, la apuesta de Vitas por la ciudad ha sido algo muy importante para Vitas y para mí la verdad es que especialmente. Y esta pregunta es para Victoria Verdú. En el caso de la Comunidad Valenciana, Vitas tiene una gran presencia tanto de hospitales como de centros médicos, como han explicado. ¿Cuáles son los planes de expansión? Bueno, yo creo que aquí lo ha explicado también Pedro, ¿no? El principal proyecto de expansión a nivel constructivo, ¿no? Sería ese hospital, ese tercer hospital que estamos haciendo en Valencia. Ya están levantándose la estructura. Es una inversión de 50 millones que se realiza en Valencia, pero lo más importante, yo creo que de este proyecto y en este sentido centrado en Valencia, es que vamos a tener 3 hospitales, se va a trabajar a nivel asistencial en un modelo campus, lo cual quiere decir que tendremos un hospital Vitas 9 de octubre con un hospital muy tecnológico, también muy enfocado a partos con alta complejidad, como es esa UCI neonatal, un hospital muy consolidado en el centro de la ciudad, como es Vitas Consuelo, con más de 51 años, en marcha, y que además inauguraremos ahora en esta semana próxima una nueva CMA, es decir, una unidad de cirugía ambulante. Es decir, estamos invirtiendo constantemente en la renovación de nuestros centros, y este nuevo hospital, que es Vitasturia, nace en una zona más enfocada hacia el sur y por tanto también más cercana a Alcira para dar cobertura. Aparte de esta expansión en la parte de edificios, ¿no? Yo creo que también como Vitas en la Comunidad Valenciana estamos poniendo mucho el foco en todo lo que es el desarrollo del turismo sanitario o el turismo de salud, ¿no? Creo la Comunidad Valenciana, y teniendo esa distribución tanto en Castellón como en Valencia, como en Alicante, donde somos referentes a nivel turísticos como comunidad, pues también queremos dar ese servicio y ser atractivos pues, para otros países como Irlanda, ingleses, holandeses, para dar una cobertura asistencial importante, y eso es otro de los puntos de expansión que tenemos. Y para terminar, y dado que estamos en el marco de una Semana de la Economía, Vitas tiene un programa específico para las empresas que persigue disminuir el índice de absentismo laboral. ¿Podrían explicarnos cómo puede Vitas ayudar a las empresas? Bueno, esto es un proyecto que pusimos en marcha ya hace 3 años, justo antes de la pandemia, y que estamos intentando desarrollar y convencer a todo el tejido empresarial que es un proyecto que les pueda aportar valor, ¿no? Realmente lo que está sucediendo, hoy mismo salió una noticia que las bajas por enfermedad pues se están alargando muchísimo tiempo, mucho más del esperado, ¿no? En muchos casos porque la prestación sanitaria que se realiza fundamentalmente cuando estamos hablando de bajas en el sector público, debido a las listas de espera no solo de intervención quirúrgica,
sino listas de espera para consultas o para pruebas diagnósticas, pues se prolongan más de lo habitual. Esto es un coste que tiene que soportar el Estado, pero que también soportan las empresas, porque esas bajas se prolongan durante mucho tiempo. Y nosotros tenemos un programa que además pues lo hemos enfocado de forma que desde la perspectiva empresarial, porque nosotros tenemos también esa perspectiva empresarial, pues somos una empresa y al final entendemos muy bien cómo impacta a la rentabilidad de una compañía o al rendimiento de una compañía, pues esas bajas tan prolongadas o ese incremento de las bajas laborales. Entonces, lo que hemos puesto en marcha es un programa que, con una serie de acuerdos entre Vitas y las empresas, pues disminuimos esos tiempos de baja laboral a través de acuerdos muy ventajosos con las empresas, para que aquellas empresas que decidan recortar esos tiempos, porque decidan asumir el coste de alguna prestación sanitaria, ya sea una consulta o una prueba diagnóstica o incluso en algunos casos una intervención quirúrgica, pues la pueda concertar directamente y a través de esos acuerdos muy ventajosos para la empresa, y podemos demostrar que realmente, a pesar de que la empresa tiene que asumir ese coste de la prestación, que en teoría tendría que ser gratuito a través de la sanidad pública, pues al demorarse los plazos, pues ese asumir ese coste adicional pues le sale a cuenta, ¿no? Porque reduce de forma relevante la baja y tiene un retorno también económico para las empresas, ¿no? Entonces tenemos acuerdos con empresas de todo tipo, de todos los sectores, para conseguir esta reducción de las bajas por contingencia laboral. Bueno, esto pues por aquí en Comunidad Valenciana, pues por ejemplo, Mercadona es una de las compañías que ha apostado más por este modelo, a través incluso de servicios, vamos a decir, in-house. Ellos mismos contratan médicos, hacen el seguimiento de estas bajas y muchas de las prestaciones las conciertan con nosotros para acelerar esos procesos de baja. Bueno, nombro Mercadona porque quizás es una empresa de origen aquí valenciana, relevante, pero como les digo, tenemos acuerdo con empresas de todo tipo, industriales, hemos trabajado también con compañías de automoción, o sea, tenemos acuerdos con múltiples compañías, y sí que hemos visto que normalmente los clientes que empiezan a trabajar con nosotros pues ven que realmente les aporta y que se produce esa reducción de tiempos. Gracias. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que realizarles. Hola, bona vesprada. Em diuen Adelaida Pau, soc infermera i m'agradaria dirigir-me a vostès. Està molt bé que les treballadores i treballadors puguen elegir entre la sanitat pública i la privada, per l'avantatge que cada pacient crega. Ara bé, jo es pregunto, hi ha pacients que he conegut, tant xiques com xics, que han tingut una malaltia crònica. En la sanitat privada han estat tratats, però quan aquests pacients han passat el límit d'un mes, per exemple, un pacient d'hemodiàlisis, que després necessita un trasplantament del rinyó, quan arriba a aquest mes, aquest pacient, la sanitat privada, li diu o té que aportar una quantitat econòmica o tenim que valorar aquesta assegurança d'una altra manera. I aquest pacient o aquesta pacient decideix que té que anar-se'n a la sanitat pública, perquè l'atenció és contínua i permanent. I en la sanitat privada nota inconvenients. Ara bé, també un pacient i una pacient de psiquiatria. Una pacient de psiquiatria té una necessitat, per exemple, un dissabte per la nit, un diumenge per la nit. Una sanitat privada no té el servei adequat per atendre a aquest pacient o a aquesta pacient. Té que acudir a una sanitat
pública, perquè allí sí que està aquest psiquiatre de guàrdia les 24 hores del dia, siga dilluns, siga dissabte, siga diumenge. I aquest pacient ha tingut que ser ingressat. Sí, la pregunta diré, aquest pacient ha tingut que ser ingressat perquè en la sanitat privada no ha tingut l'atenció adequada, perquè no hi havia metges o metgesses. Ara bé, aquest pacient l'han ingressat, l'han tratat i li han donat a la setmana l'alta. I la sanitat privada, si aquest pacient no ha anat a reclamar, li demana que pague aquesta sanitat pública que l'atès l'hospital públic i no l'atès el servei privat. Me poden explicar això per què? Després d'un mes en tractament en la sanitat pública i aquest pacient o pacient té un inconvenient, què passa? ¿Me pueden explicar? Gracias. Sí, vamos a ver. Bueno, no le puedo explicar el caso particular de ese paciente porque lo desconozco. Intentaré contestarle a la pregunta de lo que le pude haber entendido. Yo le contestaré en castellano, porque no sé valenciano. Le podría contestar en gallego, pero le voy a contestar en español. Entonces, a ver, la prestación sanitaria privada no intenta competir con el sector público. El sector público es necesario y nosotros no estamos en contra del sector público. Y hay muchas prestaciones en el sector público que incluso por normativa, alguna de las que usted ha nombrado, por ejemplo, el trasplante no lo pueden hacer los hospitales privados, pero es un tema regulatorio, es un tema de normativa. Está prohibido en España, en la sanidad privada, hacer trasplantes. No quiere decir que los hospitales privados, no todos, pero muchos de ellos no pudieran hacer trasplantes, pero la normativa no lo permite. Entonces, no se puede, efectivamente, si un paciente necesita un trasplante, tenga cobertura pública o cobertura privada, se tiene que ir a la sanidad pública, porque normativamente no se permite hacer trasplantes en la sanidad privada en España. Muchos de estos trasplantes, pues, o algunos de esos trasplantes, por ejemplo, los pagan las aseguradoras de salud. Los puede pagar Adeslas o Sanitas, por si se lo cubre su póliza, pues tienen que atenderlo. Y los hospitales públicos facturan esos servicios a las aseguradoras de salud cuando la cobertura es privada. Pero, ya le digo, en principio nuestro objetivo no es competir en todas las prestaciones. La sanidad privada, por supuesto, que no tiene todas las prestaciones y toda la cobertura que puede tener la sanidad pública. No es el objetivo tampoco. Nosotros tenemos, vamos a decir, atendemos pues un poco lo que a través de los seguros de salud en muchos casos la gente necesita. Existe un elemento que también en eso sí que le puedo dar la razón, que es un elemento que necesita cambios estructurales en el sector privado y es que el sector privado, sobre todo toda la parte de actividad que viene a través de aseguradora, el seguro de salud en España es un seguro que uno contrata como el seguro del coche o el seguro de la casa. Son seguros anuales que pagas una prima de seguro en función de tu riesgo individual. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces cuando tienes una enfermedad crónica o tienes un problema de salud relevante, pues el riesgo que tienes es tan elevado que o bien pagas una prima tan alta que no te la puedes permitir o bien la propia aseguradora no te quiere asegurar. Entonces, la única forma de cambiar eso es cambiar de alguna forma la regulación o el funcionamiento normativo del seguro de salud para que esas personas que a lo mejor han tenido un seguro de salud durante muchos años, cuando tienen un problema de salud grave o una enfermedad crónica, las aseguradoras de salud no los acaben expulsando del sistema privado por subirle la prima o por no querer asegurarles. Pero la única forma de cambiar eso es cambiando la normativa, ¿no? Y que hubiera un cambio regulatorio, un cambio normativo. A día de hoy se asegura, el seguro de salud es igual que un seguro de auto o tiene una normativa muy similar a cualquier otro seguro y, por tanto, tanto el que concierta ese seguro como la aseguradora que asume un poco la cobertura de ese seguro,
pueden decidir ambas partes si ese contrato se lleva a cabo o no se lleva a cabo, ¿no? Pero vamos, un poco, yo es lo que le puedo decir. O sea, nosotros no podemos, por supuesto que no tenemos toda la cartera de servicios que tiene el sector público. El sector público tiene una cartera de servicios más amplia que el sector privado. Pero bueno, sin duda, nuestro objetivo, de alguna forma, es prestar un servicio a la ciudadanía que quiere contratarlo. Y eso no hay duda que lo estamos haciendo. O sea, los números hablan por sí solos. ¿Alguna pregunta más? Sí. A mí me interesaba saber si con la creación de las comunidades autónomas, que la competencia pasa a ser de las mismas en cuestión de sanidad, esto ha creado diferencias sustanciales entre unas y otras a nivel territorial. Y por otro lado, otra segunda pregunta, me gustaría también saber cuál es la causa por la cual, porque habéis estado hablando del historial del paciente, vais a tratar que se comparta en la sanidad privada, pero ¿qué es lo que impide, hoy que estamos hablando tanto de los datos, de compartirlos, de democratizarlos, qué es lo que impide que mi historial no pueda ser visto igual por la sanidad pública que por la privada, cuando esto seguramente lo que repercutiría es un ahorro de costes? Porque no tiene sentido que yo vaya hoy a hacerme una analítica a una privada y mañana no lo pueda consultar la pública y me lo vuelva a pedir. Sí. Bueno, contesto yo si os parece después. Sí. Sí. A ver, sobre las diferencias entre comunidades autónomas, esto es evidente. Ya no solo en términos de financiación, el dinero que dedica cada comunidad autónoma para atender a través del Servicio Público de Salud a los ciudadanos de esa comunidad varía de forma muy relevante, ¿eh? Incluso hay comunidades que se gastan un 30% más de presupuesto de lo que se gastan otras. Por tanto, desde la perspectiva de financiación hay diferencias notables. Desde la perspectiva de cartera de servicios también. Hay comunidades autónomas que dan coberturas a ciertas cosas y otras que no. No existe una cartera de servicios universales y existe como cierta competencia entre las comunidades autónomas por a ver quién da más o menos coberturas y, por tanto, no existe un liderazgo a la hora de coordinar todo eso, ¿no? Existe competencia a la hora de contratar médicos. El salario de un médico varía de una comunidad autónoma a otra también hasta un 30% arriba y abajo. O sea, hay salarios pues, que pueden ir de los 2.000 a los 3.000 euros en un médico en la sanidad pública. Y ahora hay una cierta tendencia a competir a ver quién le sube más el salario a los médicos, con lo cual, pues eso es otro problema, ¿no? Porque, claro, hay carestía de médicos y hay una competencia entre comunidades autónomas a ver quién le da más para llevarse a los médicos, y los médicos se van moviendo de Toledo a Madrid o de Madrid a Toledo o a otra comunidad autónoma en función de las condiciones laborales que se les ofrece. Por tanto, sin duda, lo que fueron las transferencias de la sanidad a las comunidades autónomas aportó cosas positivas, como acercar la gestión y la prestación de los servicios a los ciudadanos. Las comunidades autónomas entienden mejor el territorio, están más en el día a día de las necesidades del territorio, pero generó problemas, como problemas de estandarización o problemas de homogeneización de qué servicios se tienen que prestar y cuáles no, y de coordinación. El ejemplo más paradigmático fue la pandemia, cuando teníamos pues, los hospitales de Madrid desbordados en determinados momentos de la pandemia y los hospitales de Valencia vacíos. La gente muriéndose en la calle, en Madrid, y no hubo ningún esfuerzo por movilizar pacientes de ningún sitio para ningún sitio. Cada uno se enrocó en su comunidad autónoma, empezaron a cerrar perimetralmente las provincias y no hubo colaboración ni apoyos de ningún tipo entre las comunidades autónomas. Por tanto, vamos a decir que esto, sin duda, esa transferencia ha generado inequidades, ha generado situaciones inadecuadas y yo creo que esto deberíamos de ir a un modelo un poco o un organismo por encima de esas comunidades autónomas que regulara el funcionamiento. Sobre el compartir información, o sea, compartir la información con el sector privado, vamos, eso es
como un anatema para muchos políticos. O sea, si tú te haces una analítica en Vitas, pues no te va a servir de nada a la hora de que te valoren en el hospital público. En muchos casos existe tal sesgo ideológico que hay muchas personas que dicen, ese análisis a mí no me vale, te hago otro. Como si fuera un análisis, no sé, que cayera del cielo y que alguien se lo hubiera inventado. O que los analizadores de la privada fueran diferentes a los analizadores de la pública y te volverán a repetir el análisis, ¿no? Entonces, ahí existe una resistencia y, como siempre, ponerse de espaldas al sector privado y no compartir nada, por lo que pueda pasar, pero lo que es ya más preocupante es que no haya ni siquiera voluntad política para compartir entre los servicios de salud público. Tampoco hay voluntad política. Eso se podría hacer sin ninguna dificultad. Tecnológicamente se puede hacer, normativamente se puede hacer, y lo que no hay es voluntad política por cambiar las cosas. Y cada uno pues sigue enroscado en su comunidad autónoma, haciendo las cosas en su territorio y mirando de espalda a otras comunidades autónomas que en muchos casos pues son vecinas, ¿no? Y eso, el único motivo que hay es la falta de voluntad de hacerlo. No existe ningún otro motivo, ni normativo, ni tecnológico, para no hacerlo. Aquí tiene. ¿Se oye? Ahora sí. Bueno, primero felicitaros, de verdad, daros la enhorabuena a Yolanda, a don Pedro, bueno, a todo, bueno, y a Victoria, eres Victoria, vale. No, pues, bueno, yo voy a hablar en castellano, yo soy valenciana, muy valenciana, pero por respeto, porque usted ya ha dicho que no sabe el castellano, el valenciano, igual hay gente también que no son de Alcira y tampoco lo saben, y tampoco no tienen por qué saberlo, a ver, tenemos que ser libres en eso, vale. Bueno, yo tengo una curiosidad, lo que usted acaba de decir, que por qué no pueden estar unidos lo privado y lo público. En el año 1999 aquí se hizo el Hospital de la Ribera, que era la gestión privada, pero la atención era pública. Y yo qué sé, mucha gente, yo me acuerdo, madre mía, aquí hicieron cuando iban a inaugurar el hospital, como se acabara el mundo porque iba a ser privado. Decían que era privado, no era privado, la gestión era privada, pero la asistencia era pública. La gente, vamos, estaban súper contentos. Ahora yo lo que veo que nada más hay que conflictos. Y entonces mi pregunta es que no entiendo. ¿Cómo puede ser que siempre estaban con manifestaciones contra el hospital, la sanidad, no sé qué, yo qué sé yo, como ciudadana de a pie, rasa y ya está? Y no sé, no entiendo cómo hay tantas manifestaciones y luego ves que, no sé, que la gente, que esa misma gente que, o sea, que digamos que va delante de esas manifestaciones, que no son ni médicos ni son nada, son los primeros que ellos o sus familiares van, cuando tienen algo, incluso en la pandemia, en el COVID siempre buscan hospitales privados, que yo no entiendo. En cuanto, no sé, pues no hay que criticar nada, simplemente tú quieres estar en lo privado, estás en lo privado, quieres estar en lo público, Y tampoco no puedes contar casos concretos, como han contado aquí, de que no, porque cada persona somos un mundo y no sé. Y eso es lo que yo veo, que siempre están con las manifestaciones. A mí eso me duele, porque, no sé, porque yo creo que esa gente que critica todo eso, y si son médicos de verdad o son enfermeras, tenían que estar en su puesto de trabajo, viendo a la gente, porque hay muchísimas quejas de gente, pues yo no voy a contar de mí, pero yo, como que tengo 72 años y gente mayor como yo, y dicen, es que llamas al ambulatorio, es que no te hacen caso, es que no te cogen el teléfono, es que vas y no... A ver... Y luego se van, no sé, están ahí manifestándose en vez de estar en su puesto de trabajo, que es lo que tienen que hacer. Uno se manifiesta trabajando. Pues eso, porque ¿qué diferencia hay? ¿Por qué la gente tiene esa pugna entre el privado y lo público? No lo entiendo. Porque debíamos de luchar por lo mismo, porque sí, todo es lo mismo, la sanidad. Muchas gracias. Para mí lo que define, lo que diferencia lo público de lo privado es quién lo paga, no quién lo hace, quién lo presta. El hospital de la Ribera, el hospital de Alcira, lo pagaba el gobierno de la comunidad. O sea, la financiación era pública. La titularidad del hospital era pública. Lo que pasa es que se adoptó un modelo de gestión privado para intentar que ese dinero público rindiese lo máximo posible y fuese aprovechado
en la medida de lo posible, sacarle el máximo provecho a esa cantidad, a ese dinero. Entonces, lo que define un servicio público de un servicio o de un servicio privado es cómo se financia. Lo que se financia a través de dinero público es un servicio público. Lo puede prestar un trabajador, funcionario de la sanidad pública, o lo puede prestar otra persona que no sea funcionario. Pero no, para ser público no quiere decir que te lo tenga que prestar el servicio un funcionario. Nosotros, yo creo que hay, como decía al principio, hay mucha desinformación y hay un debate, vamos a decir, hay un cierto debate o cuestionamiento de todo muy politizado y también muy articulado por gente que no quieren que hagan bien las cosas. Gente que no quieren que cambien las cosas, que la prestación del servicio sea pública, que todos sean funcionarios y que no quiere que cambie ese status quo y que progresen otros modelos, ¿no? No vaya a ser que eso cambie, ¿no? Entonces ahí hay, sin duda, una resistencia que tiene que ver pues, con lobbies o con entornos poderosos que tienen que ver con los sindicatos, que tienen que ver con los funcionarios públicos, que no quieren que nada cambie. Pero el modelo español de prestación de servicios, todos pensamos que, bueno, que es el modelo generalizado en Europa. Es un modelo muy parecido al modelo británico, pero el modelo generalizado en Europa no es el británico y el español. El modelo generalizado es un modelo que hay una financiación pública y la prestación del servicio puede ser pública o privada. Y no ocurre lo que ocurre aquí en España, que están los hospitales públicos por un lado y los hospitales privados por otro, sino que todos compiten en un entorno. ¿Por qué compiten? Por hacer las cosas bien y por atender bien a los pacientes, con una financiación única. Ese es el modelo francés, es el modelo alemán, es el modelo holandés, los países nórdicos también tienen este modelo. Por tanto, pensamos que nuestro modelo es el único modelo que existe, ¿no? Y que todo tiene que ser así. Y hay mucha resistencia a cambiar las cosas y al final pues ocurre lo que usted comentaba. Al final no se pone al paciente en el centro o al ciudadano en el centro, se pone a los profesionales en el centro. Y el debate surge porque los profesionales quieren mantener el status quo que tienen. Y ese es el problema de fondo, a mi entender, ¿eh? Yo soy médico de la sanidad pública. Soy médico funcionario estatutario en excedencia. Por tanto, no es que yo venga del sector privado, yo conozco profundamente el sector público. He trabajado 20 años en el sector público. Por tanto, lo conozco perfectamente. Vamos a decir, sus bondades y sus problemas también, que los tiene, como todos tenemos nosotros también en el sector privado. Pero, en cierto modo, lo que no se puede dejar de ver es que somos servicios muy complementarios y que al final estamos atendiendo a la ciudadanía y prestando servicios en ambos casos, ¿no? De un tipo o de otro, ¿no? Bueno, pues simplemente daros las gracias por la aportación y muchas gracias por la asistencia y damos por finalizada la mesa. Gracias. Hasta ahora.